La vecindad parecía más oscura de lo normal aquella noche. Las farolas del callejón parpadeaban como si se burlaran de la vida, proyectando sombras largas y deformes que parecían retorcerse en el suelo, como gusanos gigantes arrastrándose bajo la luz tenue. El olor a humedad se mezclaba con algo más. Un hedor metálico, semejante al hierro caliente, que parecía provenir de los rincones más recónditos del lugar. Don Ramón fue el primero en notarlo. Había salido de su departamento para fumar a escondidas, pero en cuanto encendió el fósforo, juró ver manchas rojizas que no estaban ahí antes. Salpicaduras oscuras en la pared, como si alguien hubiera azotado carne contra los ladrillos. Se frotó los ojos, pero las manchas seguían ahí, goteando lentamente. ¿Qué demonios?, murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, una risa seca lo sobresaltó. Era el chavo, sentado solo en el barril, con los ojos entrecerrados y un parpadeo lento, como si estuviera a punto de dormirse. «Chavito, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó don Ramón, forzando una sonrisa. El niño levantó la mirada. Sus ojos parecían más hundidos de lo habitual, con ojeras moradas, casi negras, y un temblor extraño en sus labios. «Tengo sueño», dijo con voz apenas audible. Fue en ese instante que el aire se cortó en dos. El viento se detuvo, los grillos se silenciaron, y un chirrido agudo invadió la vecindad, como si un cuchillo enorme rascara el cielo. Don Ramón se llevó las manos a los oídos, pero eso no ayudaba. El sonido venía de dentro de su cabeza. Las paredes comenzaron a sudar sangre. Riachuelos escarlata descendían por los muros de la vecindad, dibujando formas horribles. Rostros desollados, ojos arrancados que parpadeaban sin párpados, bocas que se abrían y cerraban como si gritaran en silencio. El suelo se agrietó, dejando salir un líquido espeso que olía a carne podrida. Don Ramón gritó, retrocediendo. Fue entonces cuando doña Florinda apareció en la puerta de su casa, sosteniendo a Kiko del brazo. El niño lloraba, pero su llanto sonaba apagado, como si viniera de un túnel lejano. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó doña Florinda, con el rostro pálido. Detrás de ella, el profesor Girafales asomó, intentando mantener la calma, pero con los labios temblorosos. Poco después, doña Clotilde salió tambaleándose, mirando horrorizada las manchas de sangre que se extendían por el suelo. «No lo entiendo. Esto no es posible», balbuceó Girafales. El señor Barriga llegó poco después, acompañado de Ñoño, que se escondía tras su padre, aferrándose a su chaqueta como si su vida dependiera de ello. Todos vieron lo mismo. El chavo en el barril, cerrando lentamente los ojos. Y cada vez que su cabeza caía hacia adelante, las paredes temblaban, el aire se llenaba de gritos que no provenían de ninguna garganta conocida, y las sombras de la vecindad se alargaban hasta rozar sus pies. «No lo dejes dormir», gritó doña Clotilde, con un tono más cercano al pánico que a la superstición. Don Ramón corrió hacia el niño y lo sacudió. El chavo abrió los ojos de golpe. Todo se detuvo. Las manchas en la pared se desvanecieron, el suelo volvió a estar seco, y el hedor metálico desapareció. Solo quedó un silencio profundo, incómodo, como si la misma vecindad contuviera la respiración. «¿Qué fue eso?», preguntó Kiko, sollozando, con su voz quebrada. El chavo miró a todos, confundido, pero sus palabras fueron aún más inquietantes. «Cuando cierro los ojos, todo se rompe». El profesor Girafales se inclinó hacia él, tratando de razonar. «¿Qué quieres decir, tesoro?». El niño tragó saliva, nervioso. «No sé. Solo sé que cada vez que duermo, escucho gritos. Como si mucha gente muriera». Hizo una pausa, bajando la cabeza. «Y cuando despierto, ustedes siguen aquí. Pero lo que estaba allá, ya no existe». Un silencio pesado cayó sobre todos. Doña Florinda abrazó a Kiko con fuerza, mientras doña Clotilde se persignaba compulsivamente, susurrando plegarias sin sentido. «Eso son tonterías», exclamó el señor Barriga, intentando sonar racional. «Es un niño. Solo tuvo una pesadilla». Pero en cuanto pronunció esas palabras, una carcajada retumbó desde el interior de los departamentos vacíos. Era una risa hueca, distorsionada, como si alguien intentara imitar la voz del chavo, pero arrastrando cada sílaba en un eco monstruoso. «Tonto, tonto», repitió la voz desde las paredes.
El eco se mezcló con un crujido terrible. Una de las puertas, la de la vieja bodega, se astilló desde dentro, como si algo arañara desesperadamente para salir. Ñoño gritó, y el señor Barriga lo levantó en brazos, retrocediendo. El profesor Girafales, aunque temblaba, intentó poner orden. Escúchenme todos. No podemos perder la calma. Lo que sea que está pasando, se manifiesta cuando el chavo duerme. Entonces, no debemos permitir que se duerma. El niño bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Pero, tengo mucho sueño. Don Ramón lo tomó de los hombros, mirándolo fijamente. Chavito, escúchame bien. No puedes dormir, ¿entiendes? No lo hagas, pase lo que pase. Los ojos del niño brillaron un instante, como si entendiera algo que los demás no. Pero si no duermo, ellos vendrán de todas formas. Antes de que alguien preguntara quién es, un estruendo sacudió la vecindad. El suelo se abrió en una grieta profunda, de la cual comenzó a salir humo negro y un olor insoportable, como carne quemada. Dentro de la grieta, podían verse manos deformes, dedos alargados con uñas como cuchillas, intentando trepar hacia la superficie. La vecindad entera se estremecía como si estuviera viva, latiendo al ritmo de un corazón monstruoso enterrado bajo sus cimientos. Todos retrocedieron, gritando, mientras las manos continuaban arañando, rasgando la piedra, desgarrando la tierra como si quisieran escapar de un infierno oculto. Y el chavo, entre sollozos, murmuró una frase que heló la sangre de todos. Si me duermo ahora, este será el último universo. El humo que emergía de la grieta se espesaba, cubriendo la vecindad como un sudario de cenizas. El aire ardía en los pulmones, y un silbido grave resonaba como si cada ladrillo vibrara desde adentro. Las manos que salían del suelo ya no eran solo sombras. Tenían piel gris, pegajosa, cubierta de ampollas que estallaban dejando caer pus hirviendo. Un brazo completo logró salir, delgado como un palo, pero con tendones visibles que se retorcían como serpientes vivas. De la grieta, comenzaron a asomar rostros deformes. Calaveras cubiertas de carne desgarrada, con ojos en blanco y mandíbulas desencajadas, que chasqueaban con un crujido de huesos partidos. Doña Florinda gritó y abrazó a Kiko con tal fuerza que casi lo ahogaba. El niño lloraba, pero su rostro ya no era del todo humano. Sus mejillas se hinchaban, como si algo dentro de su piel intentara salir. La mujer lo sacudió desesperada, mientras lágrimas de sangre le recorrían las mejillas. No. No me lo quiten. No me lo quiten. Chillaba histérica. El profesor Girafales retrocedió, pero la vista de aquella escena lo dejó paralizado. Doña Clotilde, con los ojos desorbitados, comenzó a gritar. Es el diablo. Es el diablo que se lo quiere llevar. El señor Barriga intentó mantener la calma, aunque sudaba frío. Apretaba con fuerza a Ñoño, que temblaba tanto que parecía quebrarse. El epicentro de todo era el chavo. El niño se tambaleaba, sosteniéndose apenas en pie. Sus párpados caían pesadamente, y cada vez que lo hacía, el mundo alrededor se distorsionaba. Las paredes de la vecindad sangraban otra vez, pero ahora no era un goteo lento. Era como un río, chorros espesos que pintaban todo de rojo, escurriendo por los escalones, tiñendo la arena del patio y dejando charcos donde flotaban trozos de carne humana. Don Ramón lo sujetó por los hombros, sacudiéndolo. Chavito, despierta, por tu madre, despierta. El niño abrió los ojos de golpe, y por un segundo todo se calmó. Pero cuando miró a don Ramón, su voz se quebró. No puedo más. Siento que me jalan. Me jalan desde abajo. El suelo tembló como si confirmara sus palabras. Las criaturas que salían de la grieta ya alcanzaban el borde. Una de ellas tenía un cráneo abierto en dos, con el cerebro palpitando al descubierto, cubierto de gusanos. Extendió un brazo largo hacia Ñoño. El niño chilló, mientras el señor Barriga lo apartaba con brusquedad. No se acerquen. Rugió, aunque su voz estaba al borde del llanto. Doña Florinda perdió el control. Con Kiko aún en brazos, corrió hacia el interior de su casa. Pero el interior ya no era su hogar. Cuando abrió la puerta, lo único que se veía era un pasillo sin fin, tapizado de carne viva. Las paredes latían como un corazón, y ojos humanos incrustados en ellas seguían sus movimientos. Lenguas largas y viscosas salían del suelo, intentando atrapar sus tobillos. No. No. No.
Gritó mientras retrocedía, chocando contra el profesor Girafales. El eco de sus gritos resonó hasta que otra risa los interrumpió. El mismo sonido hueco, distorsionado, esa imitación grotesca de la voz del chavo. Tonto. 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 Doña Clotilde cayó de rodillas, temblando como una hoja, y con los ojos fijos en el niño. Eres tú. Eres tú quien nos condena. Don Ramón se giró hacia ella con furia. Cállese, bruja vieja. El chavo no tiene la culpa. Pero ni él lo creía del todo. Porque cuando el niño volvió a parpadear, las cosas empeoraron. El cielo, que hasta entonces era oscuro, se abrió como si estuviera hecho de piel. Grandes grietas se rasgaron, dejando ver un firmamento de carne sangrante y huesos flotantes. De esas heridas del cielo colgaban figuras humanas, cientos, miles, todas ensangrentadas, columpiándose como muñecos rotos. Kiko gritó horrorizado al ver cómo una de esas figuras descendía lentamente, como una marioneta sin hilos. Cuando se acercó, reconocieron su rostro. Era Kiko mismo, con los ojos arrancados y la boca cosida con alambres oxidados. Doña Florinda soltó un chillido tan fuerte que su garganta se desgarró, escutiendo sangre. El chavo lloraba. Yo no quiero esto. Yo no quiero. Balbuceaba, con voz entrecortada. Don Ramón lo abrazó con fuerza, aunque temblaba como nunca. Lo sé, chavito. Pero tienes que aguantar. No te duermas. El profesor Girafales, ya en un estado de desesperación absoluta, gritó. Tenemos que hacer algo. No puede permanecer despierto para siempre. Ñoño sollozaba, enterrando su rostro en el pecho de su padre. El señor Barriga, mirando alrededor, murmuró. Tal vez sea mejor dejarlo dormir. Quizá todo termine así. No. Rugió don Ramón. ¿No lo ves, idiota? Cada vez que duerme, mueren universos enteros. Si lo dejamos, puede que sea el fin de todo. El eco del barril interrumpió la discusión. El barril, vacío ahora, comenzó a retumbar desde adentro, golpeando como un tambor. De sus grietas salió un líquido negro que se extendió como raíces por el suelo, envolviendo los pies de todos. Era viscoso y ardía como ácido. El chavo, con lágrimas en los ojos, lo señaló. Ese es el lugar donde debo entrar. Cada vez que cierro los ojos, yo voy ahí. Las miradas de todos se cruzaron. Nadie entendía lo que realmente ocurría, pero una cosa era clara. La vecindad ya no pertenecía a este mundo. Doña Clotilde se levantó de golpe, con los ojos llenos de locura. Entonces métete de una vez. Si tienes que ir, vete, maldito. Don Ramón la empujó con furia. Cállese. Cállese, maldita vieja. Pero el niño temblaba más y más. Sus párpados pesaban como plomo. Cada vez que se cerraban, aunque fuera por un segundo, las criaturas de la grieta se multiplicaban, y los gritos de miles de voces muertas llenaban el aire. Y al final, con un hilo de voz, el chavo dijo. Ya no aguanto. Perdónenme. Su cabeza cayó hacia adelante. El silencio fue absoluto. Y entonces el mundo estalló en sangre. El silencio duró apenas un parpadeo. Luego, la vecindad se desgarró como un cadáver abierto en canal. Las paredes se desplomaron en trozos de carne palpitante, los ladrillos se transformaron en costillas rotas que crujían al doblarse, y el suelo se hundió en un océano de sangre hirviente. Todos cayeron al suelo, bañados en ese líquido ardiente que les quemaba la piel. Los gritos eran insoportables. Doña Florinda aullaba con voz desgarrada mientras sostenía a Kiko, cuya cara se deformaba más con cada segundo, como si su cráneo creciera y se partiera desde dentro. Ñoño chillaba mientras su carne se derretía a pedazos, quedando pegada a los brazos del señor Barriga, que trataba de sostenerlo con impotencia. Del cielo, que ya no era cielo sino una cavidad de carne abierta, caían cuerpos mutilados, reventando contra el suelo como bolsas de vísceras. Cada impacto llenaba el aire de un hedor nauseabundo, mezclado con la sensación de que esas almas caídas todavía estaban vivas, todavía conscientes de su dolor eterno. El profesor Girafales cayó de rodillas, sus gafas partidas, y gritó con voz quebrada. Esto no es posible. Esto no es real. Pero las lenguas viscosas que emergían del suelo lo envolvieron, sujetando sus brazos y piernas. Una de ellas se le metió en la boca, obligándolo a tragar una sustancia negra y espesa.
Tosió, ahogándose, mientras su estómago se inflaba grotescamente hasta que su piel se rompió y un enjambre de gusanos salió arrastrándose. Doña Clotilde, con los ojos desencajados, señalaba al chavo. Es él. Es el demonio mismo. El niño estaba en medio del caos, de pie, con la mirada perdida. Sus ojos ya no eran normales. Dos pozos negros de los que emanaba un humo espeso, como si fueran puertas hacia otro abismo. A cada respiración suya, el mundo alrededor se partía en más pedazos. Don Ramón lo sostuvo, sangrando por un corte en la frente, pero todavía con fuerzas. Chavito, aguanta. No te dejes vencer, hijo. Tú no eres esto. El niño lloraba, pero sus lágrimas no eran de agua. Eran sangre densa, que al tocar el suelo generaba pequeños cadáveres de insectos deformes, que chillaban antes de desintegrarse. Yo no quiero. Pero ellos me obligan. Sollozaba. Del barril, que seguía en medio del patio como un corazón palpitante, emergió una figura. Era una copia perfecta del chavo, pero más alta, más flaca, con la piel gris y los labios cosidos. Sus ojos eran dos manchas de sangre que nunca dejaban de gotear. Caminó hacia el verdadero chavo, extendiendo las manos deformes. Todos lo vieron. Era la representación de lo que el niño se había convertido. Un parásito que devoraba universos cada vez que cerraba los ojos. Kiko chilló, pero su voz se quebró en un gargajo sangriento. De su boca salió un chorro de dientes ensangrentados, cayendo al suelo como cuchillos pequeños. Doña Florinda lo sujetaba, desesperada, intentando ignorar que sus brazos se llenaban de llagas ardientes. «Que alguien haga algo», gritó ella, con un tono inhumano. El señor Barriga intentaba levantar a Ñoño, pero el cuerpo del niño se estaba pudriendo en sus brazos, la piel cayendo como trapos húmedos. «No, hijo, no. Aguanta», gritaba, mientras trozos de carne caían al suelo con un chasquido repugnante. El eco de la risa volvió a sonar. Tonto. Tonto. Cada sílaba se multiplicaba, resonando en todos los rincones del infierno en que se había convertido la vecindad. El profesor Girafales, aún vivo aunque su cuerpo estaba cubierto de gusanos, miró con los ojos desorbitados al niño. «Mátalo», gritó, escupiendo sangre. «Maten al chavo antes de que destruya todo». Don Ramón lo miró, horrorizado. «Está loco. No puedo hacerle eso». Pero el chavo lo escuchó. Y con voz baja, entre sollozos, dijo: Tal vez sí deben hacerlo». Su reflejo monstruoso, el que había salido del barril, sonrió de forma macabra, mostrando una boca llena de clavos oxidados en vez de dientes. Alzó los brazos, y las criaturas de la grieta comenzaron a trepar con más fuerza. Esqueletos cubiertos de piel podrida, torsos que arrastraban vísceras, cabezas humanas unidas a cuerpos de insectos. El aire estaba lleno de gritos que no provenían de ninguna garganta visible, solo del eco eterno del sufrimiento. Doña Clotilde, enloquecida, tomó una piedra ensangrentada y corrió hacia el niño, intentando aplastarle el cráneo. «Muere, demonio. Muere». Pero don Ramón la golpeó antes de que llegara. Ella cayó al suelo, y su cara se hundió en un charco de sangre hirviente. Su piel se derritió al instante, dejando ver el cráneo ennegrecido. Su grito se apagó en cuestión de segundos. El ambiente entero latía como un corazón gigante, y cada latido hacía que más cuerpos cayeran del cielo de carne. Don Ramón miró al niño, desesperado. «Chavito, tienes que luchar. No puedes dejar que esto siga». Pero el chavo ya no escuchaba. Estaba perdido en medio del caos, con su reflejo demoníaco frente a él. Ambos se miraron. El niño verdadero lloraba. El otro sonreía con aquella mueca imposible. Y en un susurro que todos oyeron al mismo tiempo, como si les hablara directamente dentro de sus cerebros, el reflejo dijo: «Uno de los dos debe morir». El aire estaba tan denso que costaba respirar, como si miles de cadáveres en descomposición llenaran el mundo entero con su hedor. El cielo de carne temblaba, y de sus grietas caían trozos de hueso y órganos, como si todo el universo estuviera desmoronándose en una carnicería infinita. El reflejo del chavo dio un paso hacia adelante. Cada movimiento suyo dejaba huellas negras en el suelo, como manchas de petróleo que ardían lentamente. Su boca cosida se abrió con un desgarrón repulsivo, y de ella salió un chillido metálico, como el sonido de clavos siendo arrastrados sobre vidrio. El verdadero chavo se estremeció.
Su cuerpo temblaba, y sus piernas parecían a punto de colapsar. Pero sus ojos brillaban con lágrimas, y entre sollozos murmuró: «Yo no quiero ser esto. Yo no quiero matar más mundos». El reflejo inclinó la cabeza, sonriendo con esa boca llena de clavos oxidados. «Tú no eliges», susurró la voz, no desde sus labios, sino desde dentro de la mente de todos. Kiko gritó, cubriéndose los oídos, mientras doña Florinda lo abrazaba con tanta fuerza que sus uñas se hundían en su piel, arrancándole trozos de carne. Ñoño trataba de escapar de los brazos de su padre, pero sus piernas estaban fundidas al suelo, como si se hubieran convertido en cera derretida. El profesor Girafales, vomitando gusanos que se retorcían en su garganta, gritó con desesperación: «Que se maten. Que solo quede uno. Es la única salida». Don Ramón lo miró con furia, aunque en el fondo también sentía el mismo miedo. Si no terminaba pronto, la vecindad y cualquier cosa que quedara de su universo se desintegraría por completo. El reflejo extendió las manos hacia el verdadero chavo, y del barril emergieron cadenas oxidadas cubiertas de carne. Las cadenas se movían como serpientes vivas, envolviendo al niño por los brazos y piernas, intentando arrastrarlo hacia adentro. «No», gritó don Ramón, corriendo hacia él. Pero una de esas cadenas se lanzó contra él, atravesándole el abdomen. El metal caliente y sangriento salió por su espalda, levantándolo en el aire. Don Ramón gritó con una mezcla de dolor y rabia, mientras la cadena lo agitaba como un muñeco de trapo. La sangre caía en cascadas, tiñendo el suelo ya rojo. «Papá», chilló el chavo, con voz rota. El niño apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de un resplandor rojizo, y con un esfuerzo sobrehumano, rompió las cadenas que lo sujetaban. El reflejo retrocedió, gruñendo, y por un instante los dos se miraron frente a frente. Uno con el rostro bañado en lágrimas, y el otro con esa sonrisa monstruosa que parecía crecer más con cada segundo. El suelo se abrió bajo ellos, mostrando un abismo de fuego y huesos triturados. Miles de brazos salían del vacío, tratando de atraparlos, mientras los gritos de incontables almas resonaban desde las profundidades. Doña Clotilde, que aún se retorcía con el rostro medio derretido, señaló hacia los dos niños con una mano temblorosa. «El verdadero debe ganar. Si no, todos moriremos». El reflejo saltó sobre el chavo, y ambos cayeron al suelo cubierto de vísceras. Se golpeaban como animales. El reflejo usaba garras afiladas que desgarraban la piel del niño, dejando marcas profundas, mientras el chavo lo golpeaba con sus puños, aunque cada golpe parecía dolerle más a él que a la criatura. Don Ramón, aún atravesado por la cadena, logró balbucear: «Chavito. Lucha. Por favor. Lucha». El niño gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Agarró una de las cadenas que lo habían sujetado antes y, con un esfuerzo imposible para su pequeño cuerpo, la enrolló alrededor del cuello de su reflejo. El monstruo chilló, sus ojos sangrando con violencia, pero respondió clavándole las garras en el pecho. La carne del chavo se abrió, y la sangre salió a borbotones, empapando el suelo. «No», gritó doña Florinda, mientras Kiko aullaba horrorizado. Ñoño lloraba en silencio, con la boca abierta en un grito mudo. De su garganta ya no salían palabras, solo aire y trozos de piel arrancada. El reflejo del chavo reía mientras ahorcaba al niño con sus propias garras. «Eres débil. Eres mío». Pero entonces, con los últimos restos de fuerza, el chavo hundió la cadena en la boca cosida de la criatura y la jaló con furia. La carne se desgarró, los clavos saltaron como cuchillas al aire, y un torrente de sangre negra salió disparado, bañando a todos en un hedor insoportable. El reflejo chilló, agitándose como un animal rabioso, pero el chavo no soltó. «No quiero ser tú. No quiero seguir matando». Con un último esfuerzo, lo empujó hacia el abismo. El reflejo cayó, arrastrando consigo las cadenas y chillando como miles de voces al mismo tiempo. El barril estalló, lanzando fragmentos de madera y carne podrida por todas partes. El silencio volvió por un instante. El niño, cubierto de sangre y apenas en pie, miró a don Ramón, que seguía colgado de la cadena. «Lo logré», susurró con voz débil. Pero entonces, una grieta aún más grande se abrió bajo todos ellos. Y del fondo surgió una voz grave, inhumana, que hizo que el mundo entero se estremeciera. «Has derrotado a uno. Pero yo soy infinito.
El cielo de carne comenzó a desgarrarse otra vez, y de él cayeron no uno, sino cientos de reflejos del chavo, todos con las bocas cosidas y los ojos sangrantes. La batalla apenas comenzaba. El cielo de carne se desgarró en miles de pedazos, y de cada grieta comenzaron a descender los clones del chavo. Cuerpos esqueléticos con la piel colgando en jirones, bocas cosidas con alambres oxidados, y ojos sangrantes que iluminaban la vecindad como brasas infernales. Eran cientos, miles, cayendo como lluvia podrida. Cada vez que uno tocaba el suelo, explotaba en una nube de sangre y gusanos, y de esa explosión nacían más brazos, más garras, más figuras deformes. El verdadero chavo, tambaleándose, apenas podía mantenerse de pie. Su pecho sangraba a borbotones, y cada respiro era un gemido de dolor. Don Ramón, aún atravesado por la cadena, lo miraba con lágrimas en los ojos. «Hijo. Corre. No te quedes aquí». Pero el niño no podía moverse. Sus piernas parecían de piedra, y la desesperación lo tenía atrapado. Los clones comenzaron a atacar. Uno de ellos se abalanzó sobre el profesor Girafales, hundiéndole los dedos como cuchillos en los ojos. El maestro gritó, pero en vez de sangre, de sus cuencas brotaron flores negras que se marchitaban al instante. Su cuerpo se dobló en direcciones imposibles, y en cuestión de segundos quedó reducido a un saco de piel vacío que todavía se agitaba como si respirara. Doña Florinda chilló, abrazando a Kiko con todas sus fuerzas. Pero un grupo de clones la rodeó. Con sus garras le desgarraron la espalda, arrancándole trozos de carne que se metían en sus bocas cosidas, masticando con un chasquido repugnante. Ella gritaba mientras sus brazos se convulsionaban, sin soltar a su hijo. Kiko intentó escapar, pero uno de los clones lo agarró de la cara. Con un tirón, le arrancó la piel del rostro como si fuera una máscara. El niño cayó al suelo, convulsionando, mientras su madre se deshacía en un charco de vísceras. El señor Barriga, con ñoño pegado a su pecho, retrocedía desesperado. Pero no había salida. Los clones lo rodeaban como hienas. Uno de ellos le mordió el brazo, arrancando carne y hueso en un solo bocado. El hombre gritó, abrazando a su hijo con su brazo restante. «Déjenlo. Llévenme a mí, pero no a él». Los clones no escucharon. Se lanzaron sobre ñoño, y en segundos el niño desapareció bajo una montaña de cuerpos. Cuando los clones se apartaron, no quedaba nada más que un esqueleto cubierto de sangre, con la mandíbula aún temblando como si quisiera gritar. El señor Barriga cayó de rodillas, con la mirada vacía, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los clones le hundió el brazo por la garganta, sacándole la lengua y los pulmones en un tirón brutal. La vecindad ya no era la vecindad. Era un matadero. Las paredes eran de carne palpitante, los charcos eran lagos de sangre espesa, y del cielo colgaban cadáveres como lámparas grotescas. Don Ramón, jadeando, logró arrancarse la cadena que lo atravesaba, pero quedó con un agujero en el abdomen por el que caían sus entrañas. Apenas podía caminar, pero se arrastró hacia el chavo. «Chavito. Tenemos que salir. Tenemos que». Su voz se quebró, y cayó al suelo. El niño lloraba, rodeado de sus propias copias. «No quiero. No quiero más». Un clon se lanzó sobre él, pero el niño, con un instinto desesperado, lo agarró por el cuello y lo aplastó contra el suelo. El cuerpo estalló en un chorro de sangre negra. Por un instante, todos los clones se detuvieron, observándolo. El chavo entendió lo que pasaba. Cada vez que mataba a uno, otro nacía en algún lugar. Eran infinitos. Era un ciclo eterno de dolor y destrucción. Doña Clotilde, aún medio viva con el rostro quemado, se arrastró hacia él, con los ojos llenos de locura. «Acaba con nosotros. Acaba con todo. Antes de que esto se propague a otros mundos». El niño miró a su alrededor. Nadie quedaba en pie, salvo don Ramón, agonizando en el suelo, con las manos intentando contener sus entrañas. Los clones comenzaron a moverse otra vez, acercándose lentamente, como una ola oscura que lo devoraría todo. El chavo, temblando, apretó los puños y gritó con todas sus fuerzas. «Si yo soy el que destruye los mundos, entonces voy a destruir este también». El suelo tembló. El barril comenzó a arder como un horno infernal. El cielo de carne se abrió aún más, mostrando un vacío de fuego y huesos. Los clones chillaron, pero en vez de huir, se lanzaron hacia él, desesperados por arrastrarlo consigo.
Don Ramón, con su último aliento, extendió la mano hacia el niño. Chavito. Hagas lo que hagas. Hazlo rápido. El niño lo miró, con lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas. Perdóname, don Ramón. Y entonces, cerró los ojos. El universo entero se quebró como vidrio. Cuando el chavo cerró los ojos, el universo crujió como un vidrio al quebrarse. Primero fue un zumbido, un rugido metálico que desgarraba el aire, y luego todo estalló en un océano de sangre infinita. La vecindad desapareció en un solo instante. Los muros se desplomaron, pero no como ladrillos, sino como órganos que reventaban, liberando torrentes de vísceras calientes. El suelo se abrió en miles de grietas, y de cada una salieron columnas de fuego negro que devoraban todo a su paso. Las pocas figuras que aún respiraban gritaron en agonía. Doña Florinda fue arrastrada hacia una de las grietas por un enjambre de lenguas viscosas. Su cuerpo se partió en dos, cada mitad jalada hacia un extremo diferente, mientras su voz se deshacía en chillidos cada vez más agudos hasta quedar en silencio. Kiko, sin rostro, se arrastraba como un gusano. Levantó una mano hacia donde estaba su madre, pero antes de alcanzarla, una sombra gigantesca cayó sobre él y lo aplastó, dejando solo un charco de huesos triturados y carne gelatinosa. El señor Barriga, con medio cuerpo desgarrado, intentaba arrastrarse hacia los restos de ñoño. Lo abrazó, pero su hijo ya era solo un esqueleto ennegrecido, con los dientes temblando como si intentara hablar. Un grupo de clones del chavo lo rodeó y lo devoró vivo, masticando hasta sus huesos mientras sus gritos retumbaban como un eco eterno. El profesor Girafales, ya casi vacío de carne, fue levantado por un enjambre de brazos deformes que lo arrastraron hacia el cielo de carne. Allí, lo colgaron de las costillas como si fuera un trofeo, dejándolo balancearse, con la cabeza caída y las cuencas vacías aún supurando gusanos. Doña Clotilde, retorcida en el suelo, con el rostro derretido, extendió una mano hacia el chavo. Sus labios quemados apenas formaban palabras. Eres el fin de todo. Un grupo de clones cayó sobre ella, arrancándole la piel pedazo por pedazo, hasta que su cráneo quedó desnudo, todavía moviéndose y gritando, antes de ser aplastado contra el suelo. El único que aún respiraba con un hilo de vida era don Ramón. Tirado en el suelo, con sus entrañas expuestas, levantó la mirada hacia el niño. Su voz era un susurro, débil, pero lleno de tristeza. Chavito. ¿Por qué? El niño no respondió. Ya no parecía humano. Sus ojos eran dos pozos negros que absorbían todo a su alrededor, y su piel se estaba agrietando como porcelana rota. De pronto, los miles de clones que lo rodeaban comenzaron a fusionarse, uno tras otro, hasta formar una sola figura colosal. Un chavo gigantesco, con decenas de brazos, miles de ojos sangrantes y una boca que ocupaba todo su rostro, llena de dientes humanos incrustados de manera caótica. Cada uno de esos dientes gritaba como si fueran personas atrapadas, llorando y pidiendo ayuda. La criatura levantó la mano, y con un simple gesto, arrancó el cielo mismo. No había estrellas detrás, ni luna, ni sol. Solo un vacío rojo, un océano de fuego donde flotaban las almas de los mundos ya destruidos. Don Ramón extendió su mano ensangrentada hacia el verdadero chavo, que permanecía de pie frente a la monstruosidad. Chavito. No. El niño lloraba, pero su llanto no tenía sonido. Solo caían lágrimas negras que al tocar el suelo creaban charcos donde cadáveres diminutos chillaban antes de hundirse. El gigante rugió, y cada rugido hacía que millones de universos colapsaran al mismo tiempo. Las imágenes eran insoportables. Ciudades enteras ardiendo, planetas explotando, cuerpos cayendo en silencio al vacío. Todo, destruido en un parpadeo. El niño dio un paso hacia adelante, mirando a su reflejo monstruoso. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Lo único que se escuchó fue el rugido final. Tonto. El universo entero se derrumbó. No quedó la vecindad, ni los gritos, ni los cadáveres. Solo un vacío negro, eterno, infinito. Silencio. Y en medio de ese silencio, un barril. Viejo, podrido, flotando en el vacío. De su interior, dos ojos brillantes se abrieron lentamente. El chavo había despertado otra vez. ¡No te doy otra nomás por
que presta para que algo.